La mañana amaneció tan silenciosa que parecía que incluso el viento había decidido callar. En la vieja mesa de bambú, Tuna se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el patio vacío. Pero en realidad no veía nada. En lo más profundo de su mente había un único nombre, un único rostro: Alex. Lo amaba, de eso no había duda. Sin embargo, el peso de las últimas palabras de la madre de Alex seguía clavado en su pecho como una espina imposible de arrancar. ¿Podría ella, una mujer marcada por el pasado y con un hijo en brazos, darle al hombre que amaba la vida que se merecía? El miedo comenzó a crecer en su interior. Por un instante, la imaginación la traicionó, vio a Alex vestido de traje, de pie junto a May en una boda elegante, sonriendo mientras sostenía otra mano que no era la suya. Ella, en cambio, se veía a sí misma como una sombra invisible, relegada detrás de la puerta de la iglesia, olvidada y sola. Una lágrima ardiente rodó por su mejilla y cayó sobre el dorso de su mano. Fue entonces cuando un llanto agudo la despertó de aquella pesadilla. Henry, desde la cuna, parecía haber percibido la angustia de su madre. Tuna corrió hacia él y lo tomó entre sus brazos. «Tranquilo, Henry, mamá está aquí», susurró, hundiendo el rostro en el cabello suave del niño. En esos pequeños brazos encontró refugio, pero también un recordatorio cruel: si algún día Alex se apartaba de su lado, lo único que la mantendría en pie sería el amor por su hijo. Y aún así, en su corazón, una pregunta martillaba con fuerza: ¿sería suficiente? Mientras Tuna luchaba en silencio con sus miedos, Alex terminaba un día agotador en la oficina. El reloj marcaba casi la medianoche, pero en su corazón había un alivio dulce: en unos minutos podría escuchar la voz de Tuna antes de dormir. Esa costumbre se había convertido en su ancla, en la certeza que le daba fuerza para soportar todo. Justo cuando se disponía a llamar, la pantalla de su teléfono mostró un nombre inesperado: May. La voz de ella sonó suave, casi frágil, pero con una urgencia difícil de ignorar. «Alex, estoy cerca de tu oficina. ¿Podrías venir un momento? Solo quiero hablar contigo». Alex dudó. Sabía que aceptar esa invitación podría abrir una puerta peligrosa, pero también comprendía que rechazarla de inmediato solo empeoraría la situación. Con un suspiro cansado, aceptó. El restaurante estaba casi vacío cuando llegó. Al principio todo pareció normal. May sonreía con nostalgia, recordando viejos tiempos, como si fueran dos amigos que se reencontraban. Pero a medida que las copas se acumulaban en la mesa, el aire cambió. May lo miró fijamente, apoyando el codo sobre la mesa, y dijo con voz entrecortada: «¿Sabes, Alex? A veces lo que creemos amor verdadero no es más que una ilusión». «¿Como esa mujer?». Alex sintió un golpe seco en el pecho. «¿De qué hablas, May?», preguntó con la voz tensa. Ella rió amargamente y acercó su mano a la de él. «No lo niegues. Lo sé todo. Ella está por debajo de ti. Tú naciste para algo más grande, no para encadenarte a una mujer con un hijo». Alex se levantó bruscamente, decidido a poner fin a esa conversación. Pero May, tambaleante por el alcohol, se aferró a su brazo con desesperación. «No quiero perderte», murmuró, hundiendo su rostro contra el pecho de él. Sus ojos brillaban húmedos, su respiración entrecortada. Por un instante, el tiempo pareció detenerse.
El corazón de Alex latía con violencia, no por la cercanía de Mai, sino por la imagen de Tuna que apareció clara en su mente. Esa mujer era su verdad, su refugio, su amor. Con voz firme, Alex dijo: Mai, suéltame. Pero justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió y una figura inesperada apareció. La puerta del restaurante se abrió con un golpe seco, y John apareció en el umbral. Sus pasos se detuvieron de inmediato al contemplar la escena, Mai, aferrada al pecho de Alex, sus brazos rodeando su cuello, mientras él la sujetaba de los hombros como si la estuviera abrazando. El silencio se volvió insoportable. John apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron. ¿Alex? ¿Qué significa esto?, preguntó con voz gélida. Alex dio un paso atrás de forma instintiva, apartando a Mai de su cuerpo. No es lo que parece, John. Déjame explicarte. Pero incluso para sus propios oídos, aquellas palabras sonaban frágiles, como excusas vacías. Mai, en cambio, aprovechó el instante con una perfección calculada, se aferró de nuevo al brazo de Alex, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa. Te lo dije, no puedo olvidarte. Por mucho que intentes alejarte, tú lo sabes. Todavía me amas, ¿verdad? Esa frase fue como una daga que desgarró la atmósfera. John bajó la mirada con decepción y negó lentamente con la cabeza. Así que era cierto, susurró, como si hubiera confirmado lo que temía desde hacía tiempo. Alex sintió que la rabia le quemaba por dentro. Sabía que Mai estaba manipulando la situación, que buscaba envenenar la confianza que tanto le había costado construir con Tuna. Y lo peor era que John, testigo inesperado, estaba cayendo en la trampa. Con un gesto brusco, Alex apartó las manos de Mai y dijo con firmeza: Basta, Mai. Esto se terminó. Sin mirar atrás, salió del restaurante con pasos rápidos, el eco de sus zapatos resonando en la noche. El aire frío golpeó su rostro, pero no pudo calmar el fuego que lo devoraba por dentro. Solo tenía una idea clara: debía llegar a Tuna antes de que cualquier rumor o malentendido la hiriera. Encendió el motor de su coche, y el rugido del vehículo rompió la calma de la calle desierta. Mientras conducía, cada segundo parecía una eternidad. El miedo le apretaba el pecho, ¿y si Tuna ya había escuchado una versión torcida de lo ocurrido? ¿Y si esa imagen falsa quedaba grabada en su corazón para siempre? Las luces de la ciudad quedaron atrás mientras giraba hacia el pequeño callejón donde estaba la casa de Tuna. El corazón le latía con tanta fuerza que le parecía que iba a estallar. Finalmente, detuvo el coche y corrió hasta la puerta. No tuvo tiempo de respirar. Cuando levantó la mano para golpear, la puerta se abrió sola. Y allí estaba ella. Tuna lo esperaba, con Henry dormido entre sus brazos, pero en su mirada ya no había la calidez de antes. La puerta se abrió lentamente, y la silueta de Tuna apareció en el umbral. En sus brazos, Henry dormía profundamente, ajeno al torbellino que sacudía el corazón de su madre. La mirada de Tuna se posó en Alex, fría y serena, tan distinta a la ternura con la que solía recibirlo. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva y apenas pudo pronunciar: Tuna, déjame explicarte. Ella negó suavemente con la cabeza, y dos palabras salieron de sus labios como un golpe seco: no hace falta. Ese no hace falta pesó más que cualquier grito.
Alex quiso acercarse, quiso abrazarla, pero el brillo apagado de sus ojos lo detuvo en seco. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre los dos. Tuna respiró hondo, intentando mantener la calma, y preguntó con voz baja pero firme, ¿hasta qué punto basta una sola caricia para hacerte dudar? ¿Eres capaz de mantenerte firme, o un simple abrazo es suficiente para que pierdas el camino? Las palabras no sonaron como reproche, sino como una verdad dolorosa que ella necesitaba enfrentar. Alex sintió que se le partía el alma. Quiso jurar que jamás había dudado, que su corazón pertenecía solo a ella, pero entendió en ese instante que no bastaban más promesas vacías. Tuna acarició suavemente el cabello de Henry y retrocedió un paso hacia el interior de la casa. No necesito que me respondas ahora, dijo con serenidad, aunque su voz temblaba levemente. Lo que quiero ver son tus acciones, no tus palabras. Y con ese murmullo, cerró la puerta con delicadeza. No fue un portazo, no hubo rabia, pero la fuerza de aquel gesto fue suficiente para hacer que el corazón de Alex se desplomara. Él permaneció inmóvil bajo la penumbra, con la mano aún levantada, incapaz de tocar la madera fría. Quería gritar, golpear la puerta, implorar que lo escuchara. Pero supo, con dolorosa claridad, que cualquier palabra en ese momento sería inútil. Dentro de la casa, Tuna apoyó la frente contra la puerta cerrada. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro, empapando el hombro de Henry. Lo abrazó con fuerza, como si en esos pequeños brazos encontrara la única razón para no derrumbarse. Si mañana sigues aquí, te perdonaré, pero si te vas, aceptaré que el destino ya ha respondido por ti, pensó con amargura. La noche envolvió la casa en un silencio roto solo por los sollozos ahogados de Tuna y el crujido del viento que golpeaba las ventanas. Afuera, Alex seguía allí, atrapado entre la culpa, el amor y el miedo de haberlo perdido todo. La noche fue interminable. Alex permaneció bajo el alero de la casa, de pie, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la puerta que se había cerrado delante de él. El cansancio lo vencía, pero no se atrevió a marcharse. Temía que si daba un solo paso hacia atrás, perdería para siempre a la mujer que amaba. El cielo comenzó a aclararse lentamente. El canto tímido de un gallo rompió el silencio de la madrugada. Alex, con los ojos enrojecidos por el desvelo, respiró hondo. El aire frío de la mañana quemaba en sus pulmones, pero su determinación era más fuerte que cualquier incomodidad. En el interior, Tuna apenas había dormido. Sentada junto a la cuna de Henry, miraba el rostro tranquilo del niño y pensaba en la pregunta que la atormentaba: ¿puedo confiar de nuevo en Alex? Sus lágrimas habían cesado, pero la desconfianza seguía latiendo en lo más hondo de su pecho. Cuando el sol finalmente se alzó sobre el horizonte, Tuna abrió la puerta con cautela. No esperaba encontrar nada, tal vez un vacío frío y un silencio aún más pesado. Pero al salir, lo vio allí, Alex, sentado en el escalón, con el cabello despeinado y los ojos cansados, como un hombre que había pasado la noche luchando contra sí mismo. Él se levantó de inmediato, tambaleante, y la miró con una mezcla de culpa y determinación. Tuna, su voz estaba ronca, pero sus palabras tenían un peso distinto, sincero. No me iré. No importa cuánto tarde en demostrarlo, pero estaré aquí. No con promesas, sino con mi vida. Tuna no respondió. Su mirada permaneció fija en él, buscando rastros de verdad,
queriendo creer, pero temiendo caer otra vez en la ilusión. Acarició instintivamente el hombro de Henry, como si buscara en él la fuerza para decidir. El silencio se prolongó, cargado de emociones contenidas. Alex dio un paso al frente, pero se detuvo. Ya no quería forzar nada, comprendía que la única manera de recuperar su lugar en el corazón de Tuna era con paciencia y con actos que hablaran más fuerte que las palabras. Tuna cerró los ojos por un instante. No lo invitó a entrar, pero tampoco le pidió que se marchara. Esa fue su respuesta. Un hilo de esperanza, delgado pero real, que Alex sintió como el inicio de una segunda oportunidad. El amanecer bañó la escena con una luz suave, como si el mundo entero los observara en silencio, esperando cuál sería su siguiente movimiento. El amor verdadero no se mide por las palabras bonitas ni por las promesas hechas en momentos de calma, sino por la firmeza en los instantes de prueba. Alex y Tuna descubrieron que basta un solo gesto equivocado para sembrar la duda, y que reconstruir la confianza exige más que disculpas, exige constancia, transparencia y hechos que hablen por sí solos. La herida de la desconfianza es profunda, pero no imposible de sanar. Cuando una relación atraviesa la tormenta, ambos deben aprender a luchar juntos, sin permitir que terceros manipulen sus corazones. El amor se convierte entonces en un compromiso, en una decisión diaria de elegir al otro, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. De la misma manera, Tuna nos enseña que la dignidad no se negocia. Amar no significa aceptar menos de lo que uno merece, amar también es poner límites y exigir respeto. Solo así el amor puede florecer sin convertirse en una cadena que aprisiona. En el fondo, esta historia nos recuerda algo esencial: el amor es una batalla que se libra con paciencia y valentía. Y cuando ambos corazones deciden permanecer, el amor deja de ser un riesgo para convertirse en un refugio.